hablar sobre la epigenética. Antes de eso, tenemos que saber qué es el ADN. Básicamente el ADN es como un libro con instrucciones que nos dicta cómo se va a formar el organismo, en cuanto a función, programación y muchas cosas más. Bueno, esa es la idea que se tenía principalmente. Sin embargo, hay muchas desviaciones de esta ideología. Inclusive sacaron películas que hablaban sobre que el ADN dictaba el destino. Sin embargo, como dije, hay cosas que no cuadraban. Un ejemplo es cuando hablamos de gemelas monocigóticas. ¿Por qué a una, si se supone que ambas salen del mismo genoma, tienen técnicamente el mismo ADN, por qué a una le puede dar cáncer y a la otra no? ¿O por qué a una puede tener problemas lipídicos y la otra no? Esa es una duda que se tenía y que no tenía respuesta. Pues bueno, esto es dada por la epigenética. Entonces, ¿qué significa la epigenética? Así en sus siglas, es decir, epi por encima de la genética, básicamente. En un concepto más completo, quiere decir que es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes que no afecta a la secuencia de ADN. Esa es la fundamental de la epigenética. No llega a afectar en el ADN, sino externo a él, llega a alterar. Bueno, esto, ¿por quién fue? Fue descrito en 1942 por el científico Hal Wallington, quien decía que el ADN no puede funcionar por sí solo. Teníamos solo la pieza de un rompecabezas, pero una vez descubierta la epigenética, ya tenemos las dos piezas que utilizamos. ¿Para qué? Para que un organismo sea regulado y programado. Ahí ya tenemos las respuestas a muchas preguntas como lo que nos planteábamos ahorita, la de las gemelas. Bueno, en sí vamos a hablar rápido de la epigenética. Tiene diferentes procesos conocidos. Los más importantes son tres. Uno, que trata sobre la modificación post-traduccional de las histonas. Esta básicamente trata sobre la participación de la acetilación y la desacetilación. La acetilación va a afectar prácticamente a la cromatina. La acetilación va a causar la relajación de la cromatina para posteriormente su lectura. La desacetilación, lo contrario, va a causar una compactación de la cromatina y así se inhibe su lectura. La más importante o la más conocida es la metilación y de la desmetilación del ADN. Vamos a hablar rápido de este proceso. Técnicamente es lo mismo, pero lo contrario a la acetilación. La metilación tiene que entrar primero en un dinucleótido guaninacitosina, que una vez unido al ADN, esa metilación atrae a factores de transcripción. Estos factores de transcripción atraen a correpresores. Estos correpresores van a alterar a la cromatina y van a causar su compactación. En palabras más resumidas, la metilación compacta, la desmetilación descompacta, y lo mismo que la desmetilación, descompactado permite la lectura, compactado no la permite. Y por último, tenemos el ARN no codificante. Como lo sabemos, un 60-70% del ADN no codificante, que se trata sobre los intrones, los exones codifican, los intrones no codifican. Muchas veces se dice no sirven para nada. Sin embargo, sí tienen una función, y una de ellas es en la epigenética, ya que regulan la estructura y la diferenciación celular y la estructura de la cromatina. Entonces, terminando de entender lo que es la epigenética, tenemos ese sentido que es tan importante, inclusive tan excitante, que conociendo la epigenética podemos tener la capacidad de intervenir de manera positiva o negativa y cambiar nuestro destino. Y tenemos otros procesos que están en estudio actualmente, pero esto básicamente son los procesos epigenéticos conocidos. Entonces, lo importante de la epigenética es que esta epigenética responde a factores ambientales. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente nos va a llevar a una modificación de esta epigenética, y esta va a llevar a una modificación del genoma, y una vez modificado va a cambiar la regulación y la programación del mismo organismo. Tenemos diferentes factores ambientales: la alimentación, las drogas, la actividad física e inclusive las vivencias. Un ejemplo de la alimentación: la hambruna holandesa de 1942, donde las embarazadas que sufrieron esa hambruna, posteriormente sus hijos se encontró que tenían una alteración en la regulación lipídica. Otro ejemplo, las vivencias. En el Holocausto, los judíos presenciaron muchos traumas, que posteriormente en la descendencia se vio reflejado, ya que su descendencia es muy propenso a la psicosis. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo estos factores ambientales dejan una huella
material genético que en una representación sencilla es como una gota en una piedra dura, que con una constante caída, una constante fricción, llega a perforar esa piedra. Entonces, básicamente, esto es la epigenética, una relación externa al gen, pero que llega a causar un cambio en la regulación y en la programación. Bueno, a continuación vamos a describir más a detalle estos tipos de factores ambientales para un mayor entendimiento de lo que se relaciona con la epigenética. Gracias. Metabolismo. ¿Cómo los nutrientes modulan la expresión génica? La dieta tiene un notorio efecto en el paisaje epigenético y determina la expresión adaptativa de genes específicos. La herencia transgeneracional de paisajes epigenéticos moldeado por nutrientes pueden predisponer o proteger de enfermedades a la descendencia. Hay variaciones ambientales, como temperatura, disponibilidad de nutrientes, estrés, procesos infecciosos, etc., que le exigen al organismo adaptarse para superar o aprovechar las nuevas condiciones. El mecanismo a nivel celular por excelencia que permite una rápida y eficiente adaptación está en la coordinación de nuevos programas de la expresión génica. Los hábitos de vida de una persona tendrán un efecto en su fenotipo por medio de los mecanismos epigenéticos que controlan la transcripción del genoma, gracias a la herencia transgeneracional de marcas epigenéticas que pueden condicionar la predisposición de la descendencia de un individuo. La modulación de los mecanismos epigenéticos es la nutrición. La relación entre los nutrientes y la regulación epigenética está impulsado por los cambios de los hábitos de vida que se han dado con la evolución de las sociedades modernas en las últimas décadas. Alimentos procesados junto con el aumento del sedentarismo ha derivado en una epidemia de sobrepeso y obesidad que ya es observable en todo el mundo. Las investigaciones recientes han demostrado que la existencia de mecanismos moleculares que construyen la relación entre el metabolismo de grasas y carbohidratos con la expresión de los genes. O sea, que los metabolitos tienen una gran influencia en el paisaje epigenético. Las alteraciones persistentes en el metabolismo resultan en cambios en la expresión de los genes, que dan fenotipos de enfermedades metabólicas como dislipidemias o diabetes. La herencia intergeneracional de estos fenotipos metabólicos en el humano han estado mediados por mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN. Estas evidencias ilustran que los nutrientes de la dieta metabolizados por diversas e intrincadas rutas metabólicas en el organismo modulan la expresión génica mediante mecanismos epigenéticos. ¿Cuál es el enlace entre los metabolitos y la maquinaria de regulación epigenética? Bueno, el ADN al interior del núcleo de las células se organiza en una estructura denominada cromatina, consistente en la asociación de ADN y proteínas. Estos determinan la sensibilidad de la maquinaria de la expresión génica y por ende si un determinado gen está expresado o silenciado. El grado de compactación, como el reclutamiento de la maquinaria de expresión génica, son eventos altamente regulados por los mecanismos epigenéticos, conformados por una serie de complejos proteicos con distintas actividades modificadoras de la cromatina. La actividad enzimática de los complejos modificadores de la cromatina requieren sustratos metabólicos que permiten las reacciones. El paisaje epigenético de nuestras células puede reflejar cuánto comemos o cuánto ejercicio hacemos. Por ejemplo, el metabolito de un nucleótido de nicotinamida y adenina pueden existir en su forma oxidada o reducida. Estas intervenciones nutricionales son benéficas para mantener la salud metabólica y el envejecimiento saludable. Esfuerzos para generar fármacos orientados en activar la sirtuina 1. Los ensayos clínicos con precursores de la oxidada como tratamiento para la fisiopatología asociadas a la obesidad dan origen dietético y comienzan a resultar exitosos. Entonces, la ingesta de alimentos promueve rutas metabólicas del metabolismo intermedio para la producción del acetil-CoA, sustrato para las reacciones de acetilación de histonas. Esta marca epigenética tiene un efecto de relajación del empaquetamiento de la cromatina. El ejercicio y epigenética, desbloqueando el poder de tu ADN. En este apartado exploraremos la fascinante conexión entre el ejercicio y la epigenética. ¿Sabías que tu estilo de vida puede influir en la expresión de tus genes? Vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la biología molecular y descubrir cómo el ejercicio puede desbloquear el potencial de tu ADN. Imagina que tu ADN es como un libro gigante que contiene todas las instrucciones para construir y mantener tu cuerpo. Pero aquí está la clave, no todas las páginas de este libro están siempre abiertas. Las modificaciones epigenéticas son con marcadores en el libro, indicando qué partes se deben leer y cuáles no. Estas marcan la diferencia entre la activación y desactivación de genes, y aquí es donde el ejercicio entra en juego. Cuando haces ejercicio, tus células experimentan cambios a nivel molecular. Investigaciones recientes sugieren que el ejercicio regular puede influir
directamente en las modificaciones epigenéticas de tus genes. El principal actor en este proceso es una molécula llamada acetil. El ejercicio parece aumentar la acetilación de las histonas, las proteínas alrededor de las cuales se enrollan el ADN. ¿Por qué es esto emocionante? Porque la acetilación abre las páginas de tu libro genético, permitiendo que ciertos genes se expresen más activamente. Entonces, cada vez que sales a correr, levantas pesas o practicas yoga, estás moldeando no solo tu cuerpo, sino también la forma en que tus genes se expresan. Es por eso que el ejercicio no solo es beneficioso para tus músculos y tu corazón, sino que también despierta cambios a nivel molecular. Relaciones psicosociales y adicciones. Las relaciones psicosociales entre integrantes de un grupo son una fuente de bienestar emocional, si son positivas, pero también de malestar emocional si son negativas. Las relaciones psicosociales negativas, angustia, estrés, resentimiento, vulneran al individuo para el desarrollo de diversos trastornos mentales, como ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Estas relaciones modifican el cerebro porque activan mecanismos de regulación epigenética. El cuidado materno. El ser humano es social desde su nacimiento hasta su muerte. En el neonato, el vínculo con la madre lo ayudará en el futuro a enfrentar los estresores del ambiente durante su desarrollo. Personas que crecieron con apego seguro, existe un crecimiento de la corteza prefrontal y tamaño menor de la amígdala. El afecto de la madre ayuda a la maduración cerebral. Por otra parte, una persona que fue criado de una forma negligente o ausente desarrolla un apego no seguro y los contextos hostiles, como rupturas amorosas, pérdida de seres queridos, etc., lo hacen susceptible a psicopatologías como abusos de sustancias. Las personas que han sufrido adversidades desde muy temprano en la infancia exhiben una mayor metilación de su ADN. Personas que han sufrido abuso en la infancia presentan más metilada la región promotora del gen NR3C1, que codifica para el receptor de glucocorticoide, sistemas cerebrales de recompensa y defensa del cerebro. El sistema de motivación y recompensa, encargado de generar emociones como el placer asociadas a estímulos positivos, es un sistema frágil en el ser humano. El uso de sustancias provoca su inhabilitación, ya que la liberación de dopamina, inicialmente inducida por las drogas, termina reduciéndose, provocando que el usuario aumente la dosis. El sistema de defensa, en un mecanismo antifrágil, que se refuerza con la exposición al estímulo estresante y aumenta la ansiedad y miedo como respuesta, asociado a una mayor síntesis de hormona liberadora de corticotropina y sus receptores. Jerarquía de poder. Las relaciones de dominio es una forma en la que los humanos y otras especies se organizan en estructuras jerárquicas. La influencia sobre los demás depende de la habilidad de la persona o grupo para producir miedo e intimidación. La jerarquía se determina de forma cuando los subordinados aceptan o se someten a los enfrentamientos agresivos e intimidantes, o, de igual manera, se llega a imponer o se usa la amenaza del castigo. Los machos dominantes han expresado mayor cantidad de receptores de 2 en el sistema de recompensa, a diferencia de los subordinados que expresan menos de 2 y representan un alto consumo de riesgo de volverse adictos. Estatus social. En varios estudios se ha demostrado que el estatus social tiene una relación inversa con trastornos psiquiátricos. La percepción de un estatus alto reduce la probabilidad de consumo de sustancias, pero con estatus bajos aumenta. El cáncer y la epigenética. La epigenética también ha ayudado y es la base del estudio de una de las enfermedades más complejas que ha atormentado al ser humano, el cáncer. El término cáncer es un concepto muy amplio, pero podemos definirlo como un crecimiento descontrolado de células que se vuelven capaces de invadir y destruir tejidos sanos. La complejidad del cáncer es demasiado amplia, pues existen más de 100 tipos de cáncer que invaden diferentes tipos de células en todo nuestro organismo, ya sea piel, hueso, sangre, pulmones, colon, mama, páncreas, próstata, etc. Todos con una complejidad sorprendente en sus procesos genéticos. El cáncer suele ser causado por dos pilares que comúnmente trabajan juntos para que se desarrolle la enfermedad. El primero es la herencia genética, de la cual la mayoría hemos escuchado alguna vez, como es el caso del síndrome de Lynch. Y la segunda, y más importante, es la interacción con el ambiente que nos rodea, por la cual nos exponemos a diversos carcinógenos, ya sea químicos o físicos, agentes infecciosos y el estilo de vida que llevamos. Los factores ambientales carcinogénicos más importantes y comunes suelen ser la radiación ultravioleta, el estrés, fármacos, drogas que crean problemas generacionales, particularmente el tabaco,
que cuenta con más de 60 carcinógenos diferentes, los cuales suelen crear enlaces covalentes con el ADN, lo cual crea problemas conformacionales. Por otro lado, el alcohol suele provocar una hipometilación del ADN. Es muy complicado intentar evitar todas estas exposiciones, pues es prácticamente imposible hacerlo en muchos casos, poniendo como ejemplo la exposición del arsénico ambiental, que se encuentra por medio del agua que consumimos, el aire que respiramos y algunos alimentos contaminados. Básicamente, solemos exponernos desde la infancia. Citando el libro de Patología y Anatomía Estructural, es como si cualquier cosa que se hace para vivir o por placer engordará o resultará inmoral, ilegal o aún peor, cancerígena. Es por esto que debemos cuidarnos y protegernos de carcinoides ambientales y tener una mejor alimentación basada en más verduras, soya y alimentos antioxidantes y que protegen del cáncer. De manera molecular, los factores ambientales influyen en mutaciones y modificaciones epigenéticas del ADN. Estas últimas consisten en cambios en la función de los genes. Existen algunos procesos importantes que provocan esto. El primero es la metilación de genes, la cual puede ser una hipermetilación que provoca silenciamiento de genes supresores de tumores y altera el ciclo celular. Por otra parte, la hipometilación, provocando inestabilidad genómica. Como pudimos observar, la epigenética es de gran importancia, ya que nos permite conocer las modificaciones estructurales de las regiones del genoma por metilación del ADN o de las histonas cromosómicas u otros mecanismos sin que lleguen a afectar la composición de bases del gen. Al poder saber esta información, se puede lograr una mejora continua en los tratamientos médicos actuales y las posibilidades terapéuticas, buscando así una revolución en la medicina regenerativa. Gracias a la epigenética se ha podido conocer la base molecular de muchos trastornos. Además, ha permitido comprender cómo los factores ambientales influyen en el desarrollo y progresión de la enfermedad. Es así como se puede utilizar la información epigenética para monitorear las intervenciones del estilo de vida en los pacientes. Pero este tipo de beneficios puede traer una nueva problemática, como lo es el acceso a este tipo de herramientas, el cual no toda la población podrá gozar de estos beneficios. Además, que con el conocimiento de cómo la práctica de ciertos estilos de vida conduce a una problemática grave, podrá afectar intereses sociales y económicos. Es alentador que en la actualidad ya se ha obtenido a través de la epigenética bastante información sobre las asociaciones preclínicas que hay entre la alteración epigenética, como los estados patológicos, aunque todavía hay mucha información por conocer, pero se está yendo por buen camino para el desarrollo.